Sí, bueno, creo que ahorita, como ustedes saben, y es obviamente Vox Populis, se están llevando a cabo, de hecho, están en trámite 4 concentraciones. De estas 4 concentraciones económicas, 2 son en el sector financiero. El Grupo Imperia está comprando a Grupo Nova Scotia, y por otra parte, Telefónica está siendo adquirido por Claro, ¿verdad? Por el Grupo AMX. Están en trámite, unos están, digamos, en un trámite final, el otro está en trámite intermedio, digámoslo. Y por el otro lado también tenemos, terminando un estudio PYMES, la segunda etapa, digamos, de ese estudio, que va a arrojar bastantes recomendaciones y muy buenas como para que las pequeñas, micro y pequeñas empresas pues puedan salir adelante en alguna medida con otras cualidades o con otras ayudas o beneficios que puedan tener. Hablaban de monotributo hace unos días, y así recomendaciones obviamente de política pública que van a mejorar pues la parte de la economía de las pymes. Si quiere, superintendente, empezamos hablando sobre telefonía, porque hay varios temas interesantes. Antes de pasar a la concentración de Claro, bueno, el intento de compra de Claro sobre Telefónica, quisiera que nos comentara su opinión o su visión sobre la subasta que hubo recientemente de espectro radioeléctrico. Esta es una subasta que tenía varios años pendiente, y cuando por fin se tenía lista en una de las administraciones anteriores, fue la Superintendencia de Competencia la que se metió y dijo: miren, no podemos hacerlo como ustedes lo están planteando, porque siempre quien tenga más dinero va a ser quien concentre el espectro radioeléctrico. Y de hecho toda la discusión que siguió a esto llevó a las reformas a la ley de comunicaciones, de telecomunicaciones, para considerar otro tipo de mecanismos de asignación de frecuencia. Sin embargo, en esta última subasta que hubo sí fue por cuestiones económicas. Entonces quisiera saber su opinión sobre cómo se realizó esta subasta y cómo quedó después la posesión, la pertenencia de espectro radioeléctrico para las distintas telefónicas. Honestamente, sí existieron 2 opiniones acerca de lo que fueron las subastas que no ejecutadas, lo voy a decir de esa manera. Una era sobre los términos de referencia justamente, y otra era sobre la participación de 4 o 5 empresas que podían o eran potenciales como para adquirir el espectro. Una de las opiniones, o inclusive se dio una tercera ahorita recientemente, en la que lo que se ha estilado en estas opiniones es justamente que sea una repartición de espectro equitativo, ¿verdad? La idea es que sea equitativo, la idea es que sea proporcional, así lo menciona la ley de telecomunicaciones, y no es tampoco desconocido que con un espectro equitativo proporcionalmente repartido, por supuesto, generará mucho más competencia, y esto a la postre beneficio a nosotros, a todos los consumidores, incluyéndonos nosotros, por supuesto. Claro está que con esta reciente subasta, que ya fue concedida, entiendo que a Tigo y a Claro, en la banda AWS, cambia por supuesto el escenario, cambia la realidad, y en alguna medida nosotros también, en coordinación con el superintendente de la CIGET, el ingeniero Aguilar, hemos estado en coordinación justamente para que al momento de que yo tramite mi concentración o el procedimiento de concentración, no se vea ninguna de las dos en alguna medida truncada o afectada. Entonces, claro, yo ahorita comienzo a pedir información no solo al regulador CIGET, sino que también a los operadores, tanto los incumbentes, que son los que están llevando a cabo la concentración, Claro y Telefónica, como a sus competidores. Entonces sí hay una coordinación con el regulador, y obviamente como el escenario ha cambiado, a nosotros nos interesa ahora saber cómo es que va a quedar esto, no solo con la información de CIGET, sino que con otra que se pide a todos los operadores. Porque la concentración de Claro, Claro anteriormente ya había intentado comprar otra telefónica y no recibió los permisos, porque la condición que puso la superintendencia en ese momento era que renunciara a una parte del espectro, a una porción del espectro, sí, para que no concentrara. Entonces, ¿qué ha cambiado para que ahora la superintendencia sí esté tramitando la concentración entre Claro y Telefónica? Bueno, quizás aquí aclarar un poco. La admisión de la concentración económica no implica per se, o no implica automáticamente, obviamente, que se va a autorizar, ¿verdad? Entonces, como tú bien sabes, Mariana, se autoriza, se niega o se condiciona la competencia, la concentración. En el caso que existiese
una ulterior resolución, una resolución final que implique un condicionamiento, habrá que evaluar qué tipo de remedios podrían darse, entre ellos podría ser devolución, pero eso digamos que se advertirá hasta que reunamos toda la información, insisto, de los operadores y de la propia SIGEN. Superintendente, este tema, como otros en los que la superintendencia está involucrada, dando opinión y también poniendo claras las reglas del juego, está también involucrado dentro del plan despegue económico, del que hemos conocido y del que también incluye a otras dependencias de Estado. ¿Cuál es el papel que juega puntualmente la Superintendencia de Competencia en este plan en el que hay una apuesta del gobierno central para la mejora en la economía de nuestro país? Sí, la verdad es que nosotros desde la superintendencia lo que le apostamos, y siempre hemos sido así, le apostamos siempre al crecimiento económico. Desde nuestro punto de vista, ¿cómo se logra esto? Bueno, teniendo una sana competencia. Un empresario, un agente económico, le llamamos nosotros, que compite sanamente, por supuesto que va a producir mucho mejor, va a producir bienes innovadores, va a tener muchos mejores precios. Eso lo vuelve competitivo. Lo competitivo, a la vuelta de la esquina, hace que obviamente el crecimiento económico dé muchos mejores frutos, no solo en beneficio del país, sino que en beneficio de la población. Entonces, desde el punto de vista de nuestra trinchera, como normalmente nos referimos, es agilizar los trámites, obviamente, estar en coordinación con los reguladores cuando existe regulador, y si no, pues estar en coordinación con las instituciones que en alguna medida tengan relación con los trámites, con todo lo que lleva un procedimiento de cierta naturaleza. A lo largo de los años y del trabajo de la Superintendencia de Competencia, hay varios millones de dólares que se han impuesto en multas y que han sido recuperados, se podría decir, debido al trabajo que realiza la superintendencia. Pero a veces para la ciudadanía el trabajo de la superintendencia parece como demasiado lejano, porque dice, no, esto es con el tema de las grandes empresas, que tiene que ver, pero al final todo deriva o todo tiene que ver y el impacto mismo es para toda la ciudadanía. Y tal vez por eso explicar un poco en qué consiste este trabajo de la Superintendencia de Competencia para justamente comprender en qué parte se une al trabajo de otras instituciones para este plan despegue económico. Sí, a lo largo de 2006 para acá, 13 años aproximadamente, 14 ya casi, se han puesto alrededor de 17 millones de dólares en multas, la mayoría de estas por prácticas anticompetitivas, que es, como tú bien sabes, Samuel, y obviamente para el amigo radio escucha, sí. Es llevar pues procedimientos cuando dos empresas normalmente se ponen de acuerdo en vender cierto producto a un mismo precio, y obviamente ese es un sobreprecio de lo que en realidad costaría pues es cierto producto. Digamos, pongamos un vaso que cuesta $1, pues vienen dos empresas porque solo esas dos empresas en el mercado venden este vaso o ese mismo tipo de vaso, y las dos, en vez de venderlo a $1, que ya es una ganancia estimada, pues no, se ponen de acuerdo y lo venden en $2. ¿Esto qué acarrea? Bueno, primero, no incentivos a competir, no incentivos a la baja de precios, tampoco incentivos a innovar otro producto, porque ya estamos de acuerdo, ya estamos ganando el doble de lo que estábamos ganando antes. Entonces son las cosas que nosotros obviamente sancionamos y vemos con lupa al momento de que pase esto. Recientemente se dio un caso en droguerías, en la que dos droguerías se pusieron de acuerdo en 3 medicamentos. Obviamente el medicamento tú sabes que es para el bien de la salud de todos nosotros, y por supuesto eso es preocupante para nosotros, y el Consejo Directivo estuvo bien después de comprobar la práctica de imponer la multa. Antes pasaba mucho con el tema de las gasolineras. Pasó con los sectores que normalmente y a nivel mundial son petróleo o distribución de insumos de petróleo. Está también harineras para nuestro caso, sector de harinas también, telecomunicaciones también ha tenido varias multas, distribución de energía eléctrica también ha tenido varias multas. O sea, son varios los sectores pues, que en alguna medida se han visto multados por obviamente no tener una sana competencia. Recuerdo que en varias ocasiones la Superintendencia de Competencia con sus antecesores llegaba, descubría una práctica anticompetitiva, la zonificación de precios, por ejemplo, y se imponían multas, pero al final la misma ley les permitía llegar
hasta la sala de lo contencioso administrativo y ahí las multas, dormir el sueño de los justos. Estas situaciones continúan así, se ha cambiado el mercado o los competidores han mostrado algún tipo de madurez respecto a las prácticas que se realizaban antes. La experiencia, y digo la experiencia reciente, Sí. pues nos indica que no. La verdad es que la mayoría de nuestras multas, si bien están evidentemente fundamentadas en todos los elementos probatorios que se incorporan al expediente o al procedimiento, siempre tienden pues a acudir a los tribunales. En este caso tú, como bien conoces, ya están los tribunales contenciosos administrativos, que yo creo que en alguna medida deberán desconcentrar más en la sala y por supuesto ser un poco más expeditos al momento de emitir sus pronunciamientos, y creo que sí un poco se ha dado, aunque entiendo que hay un poco de retraso, pero no es el retraso pues que se tenía antes. Entonces eso en alguna medida creemos que va a ser en beneficio de la población, porque van a haber ya sea confirmaciones para nuestras resoluciones finales o pues los pronunciamientos que los propios jueces estimen conveniente hacer al momento de analizar todo lo que se ha recabado ahí. Samuel le preguntaba, superintendente, sobre el rol que tienen ustedes en la parte también del plan económico que lanzó la semana pasada el presidente Nayib Bukele. Este plan está muy centrado en la atracción de inversiones, básicamente es la apuesta. Así es. Pero también una de las cosas que hemos escuchado reiteradamente en esta cabina, por ejemplo, de boca del comisionado para proyectos estratégicos Luis Rodríguez o de la ministra de Economía, el problema de la tramitología. Sí. Entonces, quizás por acá dos preguntas. La primera, desde la perspectiva de la Superintendencia de Competencia, ¿cómo equilibrar el agilizar trámites, procesos, permisos, avales, sin descuidar el cumplimiento de la ley? Y por otro lado, quizás que nos explicara cómo encontró usted el caso específico de la concentración del Grupo Imperia con el Grupo Nova Scotia, porque es uno de esos en los que uno hubiera esperado que ya estuviera concluida la concentración hace varios meses y sin embargo no se dio. Sí, bueno, excelente, Mariana. Hay dos cuestiones que aclarar quizás, y quizás voy detrás o de atrás para adelante, como decimos. En el grupo, la concentración del Grupo Imperia, nosotros la admitimos a finales de junio. O sea que de junio para acá, digamos que estamos hablando de 5 o 6 meses, o 6 meses se cumplirían este mes de enero. Claro, hubo un intento anterior que obviamente se declaró inadmisible, pues obviamente no procedió su análisis. Otro dato a tomar en cuenta es que son concentraciones de conglomerados, y esto sí implica un gran trabajo. Para que tú tengas una idea, Mariana, normalmente una concentración normal, digámoslo, se advierten o se analizan entre 3 y 4 mercados. En este caso identificamos inicialmente 40 y nos hemos centrado en 22 nada más, que pues son los que en alguna medida creemos pues que son los importantes y que hay que entrar a analizar un poco más detenidamente. Entonces la demasía de eso, un poco falta de personal también por supuesto, y en esas son las cosas que hemos estado arreglando, pues en alguna medida también nos ha retrasado. No hay que olvidar también que en este caso es el primero que se tramita bajo la Ley de Procedimientos Administrativos recientemente en vigencia. Entonces también eso no deja de meterle más presión. De meternos presión y obviamente de no dar un paso en falso, sino que cumplir la ley de acuerdo a los parámetros que la Superintendencia de Competencia siempre ha tenido, pues. Entonces en alguna medida nosotros también nos cuidamos en eso. No podemos emitir un pronunciamiento que pueda ser después cuestionado, ya sea por competidores o por ellos mismos. Entonces sí nos cuidamos en eso de hacer las cosas, digamos, corriendo pero despacio, si lo queremos ver de esa manera. La idea es justamente no pisar en falso y no tener después contraargumentos que sí nos puedan afectar. Pero sí estamos conscientes que la tramitología es uno de los puntos, lo entendemos perfectamente, y estamos tomando nuestras medidas también para evitar o para ser más expeditos o ser más rápido nuestros procedimientos, nuestros trámites dentro de nuestros procedimientos, y por ello también mucho la coordinación interinstitucional, tanto con CIGED, con la Superintendencia del Sistema Financiero, con Banco Central de Reserva, que pues ellos conocen mucho el mercado en sus diferentes áreas, y obviamente nos apoyamos mucho en ellos como para tener un mejor desenvolvimiento nosotros mismos, por supuesto. Y el problema del presupuesto siempre, yo creo que la Superintendencia de Competencia es una de las entidades que menor presupuesto tiene
el Ejecutivo y no varió mucho. Sí. Usted, ahora que está al frente de la institución, ¿cree que es factible soñar con que se le asigne más recursos? ¿O cuál sería la estrategia que usted también estaría implementando para a lo mejor tener mejores resultados con los recursos que tiene? Sabemos que las necesidades en el país son muchas, y anteriormente, quizás por lo que decía Samuel también, que no es una institución cuyos logros se publiciten mucho o sean tan populares, en otras administraciones no se le han asignado mayores recursos. Sí, miren, la verdad es que a raíz del plan de despegue económico, por supuesto que nosotros hacemos un análisis interno y vemos obviamente dónde podemos ser un poco más eficientes. Uno de los factores creo que es la eficiencia, para en alguna medida tratar de ser, insisto, más ágil al momento de nosotros hacer nuestros trámites de procedimiento. Pero no solo es eso, también estamos pensando en reformas que van a raíz de la ley de procedimientos administrativos. Nosotros reformamos también nuestra ley de competencia. También tenemos un examen interpares que realizaron el año pasado, y obviamente se va a hacer la presentación, si no mal entiendo, entre marzo y abril. No tenemos fecha definida porque el presidente de la Comisión de Competencia de la OCDE muy probablemente venga, y obviamente queremos afinar detalles ahí como para dar una buena presentación. Pero resultado de este examen interpares, obviamente hay recomendaciones que también tendrán reformas y que en alguna medida van a hacer más expedito todos nuestros trámites. Además de, obviamente, la solicitud de recursos humanos y financieros. O sea, para el presupuesto del próximo año, ¿estarían pidiendo un refuerzo ustedes o creen que se tendrían que mantener con lo mismo que se tiene ahorita? Por el momento lo que se nos ha aprobado es lo que ya teníamos, 2.6 millones. Sí, es lo que, pero para 2021, inclusive antes, yo voy a hacer pues la solicitud de ver si podemos hacer algo antes y tener. Porque además están teniendo también noticias muy buenas. La aplicación móvil de la Superintendencia de Competencia fue reconocida como la mejor del mundo en términos de innovación en servicio, a través de innovación tecnológica. Sí, ha tenido 2 o 3, si no me equivoco, pero la última fue el año pasado, en octubre del año pasado, si no mal recuerdo. En Colombia fue premiada, y claro, obviamente nos alegra. Pero cuéntale de la aplicación a la gente. La aplicación, sí, perdón. Sí, la aplicación, la verdad es que lo que hace es digamos que es un parteaguas. Nosotros todos nuestros procedimientos los publicamos en nuestra página web. Y cuando el agente económico se va a lo judicial, ahí comienza esta aplicación, comienza justamente con nuestra resolución final y con el inicio de todos los procesos judiciales, para que también obviamente la población esté informado de dónde está en ese momento el proceso y quién tiene, digamos, la pelota de su lado, ¿verdad? Por supuesto, la sala o los propios juzgados a nosotros nos dan audiencia y nosotros cumplimos nuestras audiencias pues en el tiempo de ley. Y la idea es que cualquier persona que pueda ingresar a esta aplicación pueda ver toda la tramitología. Lo único que nosotros no subimos ahí son los escritos de la parte que nos ha demandado, de ahí nuestros escritos, y los autos de la sala o de los juzgados, dependiendo están plasmados ahí con un breve resumen. Pero es muy interesante y muy importante. Superintendente, ¿qué trabajo se viene para este año respecto a las mejoras en el funcionamiento que tiene la Superintendencia de Competencia? ¿Qué proyectos son los que están cercanos para este 2020, que van aunados, entiendo, al programa o al plan despegue económico de la presidencia? Bueno, ya lo mencioné un tanto. Uno es reformas, ¿verdad?, que proceden de un examen interpares, de la propia ley de competencia y de la propia ley de procedimientos administrativos. Lo otro son proyectos que tenemos como de compliance, como que acercarnos nosotros a los agentes económicos, exponerles pues todos los beneficios que trae la sana competencia, inducirlos pues todos las atribuciones o las facultades que están en la ley, al efecto de que existen opiniones, existen estudios, que esto a la postre va no solo en beneficio de la población, sino que del propio empresario también. Uno conoce las reglas, es más difícil si uno no conoce las reglas, o si uno conoce las reglas, es más fácil cumplirlas, ser innovador, tener mejores precios, tener mejor servicio y calidad. Entonces la idea es, con este tipo de proyectos, es
atraer al empresario, que no vea a alguien en que está en contra de, al contrario, que puede ser un aliado de. Esto como parte, obviamente. Y en la parte de difusión de la cultura de competencia, ¿cómo se sigue trabajando? Ustedes, a pesar de los pocos recursos que tienen, son bien activos en esto. Tienen una ley, una versión de la ley ilustrada, tienen un show de títeres para los colegios, sí. Tienen materia de competencias en las universidades coordinado con ustedes. ¿Cómo se sigue trabajando esta parte de la difusión de la cultura de la competencia? Siempre le hemos apostado, entre otros, obviamente, un sector muy importante para nosotros es la niñez. Entonces, todo esto no deja de pasar en este 2020, sino que igualmente continúa. Pero sumado a eso, lo que se está tratando de inaugurar justamente en este año, yo creo, si no me equivoco, llevamos 5 módulos, es un aula virtual, que obviamente cualquiera va a poder acceder a cursos completos de todo lo que nosotros hacemos. Entonces va a ser algo interactivo, obviamente, entre los docentes y el alumnado, y pues del acceso desde tu casa o de cualquier dispositivo. Tú vas a poder estar aprendiendo de competencia y de la importancia que esto tiene en la economía. ¿Reformas de ley? También, sí, como lo comentaba, va a haber reformas de ley, ya se están trabajando en ellas. Nuestra meta es que este primer trimestre se esté presentando. Ya insisto, son de varias ópticas, no solo de LPA, sino que LPA es ley de procedimiento administrativo, ley de competencia y examen interpares, que obviamente nos tiene ocupados. Pero sí, y la idea es justamente reducir tramitología, entre otros. Y en este tema de la reducción de la tramitología, su opinión, superintendente, respecto a la firma electrónica, ¿qué tanto podría venir a beneficiar todo el trabajo que se realiza en el tema comercial acá en nuestro país? No, definitivamente es algo que se tiene que dar, y yo creo que se está retrasando demasiado. Pues la ley de comercio electrónico pues ya está, digamos, un poco más acelerada, y esto tendría que ser un complementario, definitivamente. Y en este punto, las reformas, me imagino que en esta la opinión de la Superintendencia de Competencia también es importante en la discusión de toda esta preparación o anteproyectos de ley para la implementación de la firma electrónica. Sí, exactamente no sé en qué momento estamos ahorita en la opinión, pero sí, viernes a viernes eran las sesiones con gente de la Asamblea Legislativa y con otras instituciones del Estado, en la que se iban haciendo pues las acotaciones o las adecuaciones a efecto que se diera o que se vertiera una mejor ley y de acuerdo a los parámetros internacionales, o por lo menos con un buen respaldo para un comercio electrónico.